Hola, soy Karen Galindo, soy licenciada en enseñanza del inglés y hoy vamos a hablar acerca de mejorar la fluidez en hablantes de inglés como lengua extranjera. El profesor es el doctor Jorge Elizama Mendoza. Primeramente, me gustaría abordar el tema de los resultados PISA y cómo es que México se encuentra en una crisis con respecto a la educación y cada vez nos alejamos más de tener una sociedad de conocimiento y capital humano. Para empezar, entendamos los resultados PISA del año 2018. Primero que nada, es importante reconocer cómo es que el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las tres áreas de lectura, matemáticas y ciencias, mientras que la misma OCDE reconoce cómo es que la desventaja o ventaja para algunos económica representa una gran diferencia en cómo es que los estudiantes obtienen ese puntaje. Si bien los aventajados tienen 81 puntos más que los desventajados, es importante reconocer que tenemos una crisis de acuerdo a la desigualdad. Aquí lo podemos comprender mejor con el coeficiente de Gini, el cual ubica a México aquí, justo a un lado de países como Guatemala y Chile, que siempre se ha conocido por tener una gran desigualdad. Para reconocer mejor esto, aquí tenemos los ingresos promedio de acuerdo al INEGI. Y es que un hogar de estatus bajo social cuenta con un promedio de 11.343 pesos mensuales, mientras que el estrato alto obtiene en promedio 77.975 pesos. Si bien esto es un dato que viene de mi opinión personal, yo creo que muchísimos hogares en México cuentan con mucho menos ingresos que 11.343 y también hay bastantes con ingresos que van mucho más de los 700.975 pesos. Ahora bien, en Caminos Desiguales, Patricio Solís nos mostró esta tabla que habla acerca de el ingreso a la educación con los diferentes estratos económicos en el país de México. Me gustaría reconocer cómo es que en la primaria pues casi no hay de una diferencia enorme, casi el 100% en todos los estratos económicos ingreso. Ya vemos diferenciar un poquito más en la secundaria, pero el dato sí impactante es en el ingreso a la educación superior, en donde el estrato muy bajo solamente es de 9.5% en verdad ingresa a la universidad, mientras que el alto es de 57.9% que sí ingresa a la universidad. Si bien ya nos queda claro que esta desigualdad en México genera un cambio abismal en las oportunidades de los mexicanos, vemos un poquito más aquí. Aquí yo les comparto los objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda del 2030. Y les pregunto, ¿ustedes creen que México, con la muy llamada 4T, está haciendo algo al respecto? ¿Creen que le estamos poniendo por fin el fin a la pobreza, que ya no hay hambruna, que tenemos un sistema de salud igual a los de primer mundo, o que la educación es de calidad? ¿Creen que ya no hay alguna diferencia entre ser mujer y ser hombre porque la igualdad de género ya está muy presente en nuestro país? Y bien, les dejo un momento más para que analicen cómo es que los objetivos de este desarrollo sostenible, por lo menos en mi opinión personal, no se están cumpliendo en el país de México. Ahora, el neoliberalismo está de acuerdo con que la economía debería tener más apertura por medio de la reducción de aranceles, de un tipo de cambio flexible entre países. Pero ¿cómo es posible colaborar con personas a través del mundo si ni siquiera nos podemos comunicar con ellos? Hay un concepto acuñado hace ya varios años que es lengua franca. Este concepto está en latín. La RAE la define como la lengua que nosotros utilizamos para comunicarnos en, por ejemplo, un medio laboral. Es decir, yo trabajo con una persona de Japón, trabajo con una persona también de Chile, pero hay otra persona que es de Holanda, y todos nos comunicamos en inglés. El inglés es conocido como la lengua franca. De acuerdo con Forbes, un artículo apenas publicado en noviembre 30 del 2022 dice que en México una persona que domina el inglés gana 4 veces más en comparación a una que no. Aquí me gustaría decir un dato que yo, por experiencia personal, viví. Yo trabajaba en un lugar que se llamaba Listen Trust. En Listen Trust yo trabajaba con mis habilidades de inglés, si bien no hablaba con alguien por teléfono, transcribía audios que escuchaba. Podía obtener una buena semana, un salario que más o menos era con varias buenas semanas y bonos de hasta 25.000 pesos mensuales. El salario fijo que tenía era 16.000. Mientras que también en ese mismo edificio estaban las personas que trabajaban por Anexa, que son las personas que trabajan para Telcel en el teléfono. Esas personas tenían un sueldo que iba desde los 5.000 hasta los 6.000 pesos con todos los bonos.
Eso es una experiencia personal que a mí me tocó ver cómo es que el manejo del inglés y esa competencia hacía la gran diferencia, ya que ambos trabajábamos en un call center, ambos trabajábamos con computadoras. La única diferencia era el conocimiento del inglés. Cabe señalar que no tenías que tener ni siquiera la preparatoria terminada, simplemente conocer el inglés. Continuemos. Aquí tenemos bastante problemática y unos criterios políticos, técnicos y administrativos que considerar. Para empezar, políticos. La educación pública no es de calidad. Y si bien el inglés es obligatorio en las escuelas desde nivel básico, hay muchísimas escuelas que no cuentan con maestros. Este problema concierne a la política y el gobierno debería hacer algo al respecto. Si bien también encontramos que los maestros no tienen las mismas oportunidades que los profesores de español, y es que no tienen ni siquiera las vacaciones pagadas. Lo digo porque yo ya intenté ingresar, pero dije que no era buena opción. El sueldo más o menos es como 50 pesos la hora, que la verdad para ser un profesionista es un insulto. ¿Para qué? ¿Para qué desperdiciaría tanto mi tiempo planeando, ejecutando las clases, elaborando exámenes, revisando exámenes y haciendo todas las actividades que un docente conlleva, cuando puedo ser una simple cajera en un Oxxo y ganar más o menos lo mismo? Y ahí sí, pues si bien tuviera que estar trabajando, no tuviera esa desigualdad en donde van a hacer vacaciones a ver cómo sobrevivo porque no tendré ni seguro social y tampoco sueldo. En la gestión administrativa deberíamos de trabajar mejor cómo es que asignamos a maestros de inglés en las diferentes escuelas. Por tanto, yo tengo tres propuestas que pueden impactar a diferentes personas en esas comunidades. Primero que nada, el gobierno tiene que formalizar y regularizar la contratación de maestros de inglés en la educación básica. Un maestro de inglés no va a querer trabajar sin un buen sueldo, sin las mismas oportunidades, cuando en realidad va a estar allí todo el día que el maestro de español. Es ilógico que no se le ofrezca las mismas oportunidades que el maestro de español, que el maestro de educación física, y simplemente es muy injusto como es que esperan que simplemente sobrevivan a un periodo de vacaciones que puede ser hasta 3 meses en la comunidad. Mi propuesta es que las universidades que tengan carreras como pedagogía, psicología, educación, enseñanza del inglés, etcétera, de alguna manera tengan la forma de acreditar tanto servicio social o prácticas profesionales brindando inglés a comunidades vulnerables. Y es que puede ser allí mismo en un aula de universidad o idealmente en unas aulas de primarias o en bibliotecas públicas. La verdad es que esto puede no generar costo, ya que normalmente no es pagado el servicio social ni las prácticas profesionales. Simplemente el encargado de ellas puede gestionar. Ahora sí, en un nivel personal, yo tengo una escuela de inglés que es totalmente en línea y yo quiero que mis alumnos mejoren su inglés. La mayoría de ellos están convencidos en que si tienen un mejor nivel de inglés, pueden tener una mejor calidad de vida, ya que su salario aumentaría. Recordemos el artículo anteriormente visto en Forbes. ¿Y cómo lo voy a mejorar? Pues mediante clubes de conversación, mediante técnicas para la rapidez y herramientas electrónicas. Les platico. Aquí los alumnos en pequeños grupos se juntan y tienen una conversación acerca de, por ejemplo, viajes. Cuando hablamos acerca de los viajes, podemos hacer una lluvia de ideas que, en la que ellos platiquen todo el vocabulario relacionado que puedan recordar y entre ellos van a empezar a aprender. Tal vez una persona mencionaba un tipo de vocabulario o una frase que la otra no recordaba. Entonces, como comunidad van aprendiendo entre sí. A su vez, ya que hayan hecho esta lluvia de ideas, podemos hacer uso de los medios electrónicos como videos para agarrar vocabulario importante y a después poner en práctica nuestras habilidades comunicativas, que si bien pueden ser unas más sencillas o otras, la práctica hace al maestro y estoy convencida que eso pasa mucho en estudiantes de inglés. Y es que tenemos que reconocer que no podemos pasar de gatear a correr sin antes vivir todo ese proceso. A su vez, podemos tener habilidades que, si bien no están muy bien perfeccionadas, pueden mejorar con actividades como esta que tenemos aquí, en donde mediante un audio los estudiantes colaborarían con diferentes tipos de preguntas y describiéndolas. Así pueden tener el uso constante. Muy bien, estas son las referencias de mi trabajo y espero que hayan pasado una buena tarde aquí acompañándome con mi proyecto. Gracias a todos.